que en algunas zonas los criaderos están literalmente alborotando y se suma y complica la situación donde se hacina muchísima basura. Así que hoy decidimos tener nuevamente al señor Daniel Salas, él es el doctor del Ministerio de Salud y justamente para que nos dé, doctor, herramientas, consejos de qué hacer en este tipo de situaciones y cómo ayudar a los vecinos, por ejemplo, de zonas que estén repitiendo esta situación. Buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, eso que presentan es un caso muy preocupante, en realidad lo hemos encontrado no solamente en una comunidad, sino en muchas comunidades. Sí, claro. Prácticamente en cualquier comunidad que usted va hay casos de personas que tienen abandonados diferentes artefactos que se convierten... Sí, claro que sí. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ustedes vieron que hay una reacción de la comunidad y del alcalde porque ustedes fueron y preguntaron. Sí. Correcto. Pero lo que me preocupa a mí es que hay muchísimos casos y justamente no hay periodistas, no hay suficiente personal del Ministerio de Salud. Sí, donde no llega nadie. Entonces tiene que ser la gente la que tome la iniciativa, la que empiece a activarse. Y eso es lo que cuesta más ver. La gente, yo siento que todavía, hasta que no llegan y lo interpelan directamente y le dicen, vea, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿Usted cómo nos va a ayudar para solucionar esto? La gente no está reaccionando y esa es la preocupación más grande porque no solamente es un asunto de este año. Es un asunto que se remonta ya... Sí, que se viene arrastrando. Entonces, en este caso, doctor, podríamos decir que los ticos no tenemos conciencia. No sabemos el daño que se está presentando con el criadero de estos zancudos. Yo lo que creo es que sí hay conciencia de lo que puede pasar, pero la gente simplemente no lo pone como prioridad. No tomamos la iniciativa. Piensa que no es con ellos, o sea, que al final de cuentas, sí, el Zika puede provocar alguna complicación, como una parálisis de los músculos, ¿verdad? Que puede incluso llegar a imposibilitarnos la respiración por nosotros mismos, o el asunto de las microcefalias, que también se ha demostrado en mujeres embarazadas, claro. Pero la gente piensa que eso le va a pasar a otra persona. Y no a uno. No me va a pasar a mi familia, no me va a pasar a mí. Entonces simplemente al tener ese pensamiento, no toman acción al respecto. Se acostumbran a ver los criaderos como parte del paisaje, lo que llamamos. Se habitúan a vivirlo, más bien incluso si no está la llanta ahí en el patio, le hace falta como ver la llanta, ¿verdad? ¿Sabes? Porque se habitúan, hay una costumbre ya. Entonces eso es lo que más nos preocupa, cómo romper esto, ¿verdad? Ese es el gran reto. Y la preocupación también se suma a decir, bueno, está en Jacó, que vemos que es la mayoría de los casos de donde provienen, pero también vimos en Alajuelita. ¿Podríamos decir que esto pudiera realmente invadir San José? Claro, donde quiera que haya Aedes aegypti, va a haber riesgo de Zika. Y acordémonos también que el dengue también no es que tenemos que olvidarlo y dejarlo en la gaveta. Claro, el dengue puede matar. Claro que sí. Es más, el Zika generalmente no mata, sí puede matar, sobre todo los niños. Las complicaciones pueden llevarte a la muerte. Pueden llevar a la muerte. Pero, no, y también el dengue, pues en realidad son complicaciones del dengue. Pero incluso la frecuencia que se ha demostrado de muertes con el dengue es mayor que con el Zika, ¿verdad? Con el Zika lo que se ha visto es, no se ha demostrado todavía, no se ha logrado establecer cuál es la frecuencia. O sea, si tenemos 10 personas y les da Zika, todavía no sabemos si una de esas le va a dar un Guillain-Barré o si son 100 personas va a ser una. Eso todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que hay relación, igual con la microcefalia. Con el dengue en realidad ya hemos visto que la frecuencia de los dengues mortales, de los dengues graves, no es tampoco nada despreciable. O sea, la gente está confiada y la gente piensa que el dengue ya es un asunto que ya pasó, es una gripecilla y que lo tenemos en Costa Rica hace mucho tiempo y más bien el riesgo es que cuando usted le da dengue, hay 4 serotipos de dengue. Cuando usted le dio dengue por un serotipo, la próxima vez que le dé dengue por otro serotipo, el riesgo de que usted le dé un dengue grave se incrementa muy importantemente. Entonces, más bien el riesgo, ya la gente, mucha gente, estamos hablando que más o menos 3 millones de costarricenses posiblemente ya han tenido dengue. Y eso si los pica un mosquito con otro serotipo de dengue, el riesgo de que les dé dengue grave aumenta. Ahora, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en San José? Sobre todo las zonas que tienen alta densidad poblacional y que, como le digo, tal vez culturalmente tienen esa costumbre de acumular criaderos. Entonces hablamos sobre todo de las zonas donde hay tal vez más desventajas sociales o económicas, ¿verdad? Que sobre todo en ciertas zonas de Pavas, en ciertas zonas también del cantón central de San José, pero ahí es muy importante que la gente se active porque hay una complicación. A veces incluso es tan complejo para el mismo Ministerio de Salud entrar y ir a revisar los criaderos que hay alrededor,
Entonces ahí de verdad que ocupamos que los vecinos se organicen y cobren conciencia. O sea, ahora, en eso que está diciendo, doctor, y lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, si estamos viendo que en el barrio hay gente que no está tomando iniciativa, que no está haciendo las cosas correctamente, usted nos decía, bueno, hablen primero con ellos, pero digamos que las personas se quedan en esa confianza, como usted dice, aquí no va a pasar nada y no hago nada y tengo otras cosas más importantes. ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Cómo el Ministerio de Salud puede venir, verdad, a revisar esa casa para tomar consideración y proteger al barrio al final, verdad? A la comunidad. Sí, la vía más directa es poner la denuncia en el área rectora de salud respectiva. O sea, en el país tenemos oficinas del Ministerio de Salud en los 81 cantones. Entonces, la gente ya sabe dónde está el Ministerio de Salud. Van y ponen la denuncia, indican, vean, aquí tenemos una fuente de criaderos muy importante. Y aunque hay algo importante, porque en la ventanilla puede ser que le digan, le vamos a atender en agosto, porque en la ventanilla simplemente le dan una fecha probable de atención de acuerdo a lo que ya está en cola. Pero cuando ya lo valora el director del área, al ver que es un asunto de Zika o de dengue o chikungunya, ¿verdad? Un asunto de Aedes aegypti, pues le va a dar la prioridad y se le va a atender. Otra forma, si no quieren ir hasta el área rectora, también es poner la denuncia a través del correo electrónico denuncias@ministeriodesalud.go.cr y ahí también eso llega a la plataforma de servicios, atención al cliente, y ahí inmediatamente se redirecciona al área respectiva y se le da el seguimiento que verdaderamente se haya atendido la denuncia. Son dos maneras que la gente puede poner la denuncia. Ahora, cuando la gente se niega a que el Ministerio de Salud entre a inspeccionar las casas, porque hay gente que se niega posiblemente porque saben que tienen criaderos o porque tendrán algunas otras cosas ahí que no quieren que se les hurgue, pero entonces ahí el Ministerio de Salud no puede entrar directamente. Hay que poner la denuncia siempre. El Ministerio de Salud tiene que pedir a un juez la autorización. O sea, tiene que seguir un proceso. Tiene que seguir un proceso, la vía respectiva. Entonces pide a un juez la autorización para poder ingresar a la casa y con acompañamiento de la fuerza pública hacer la inspección y lo que tengan que hacer respectivamente. Y eso toma su tiempo también. Entonces aquí yo sé que hay, como le digo, casos complicados de gente que no quiere que el Ministerio de Salud entre, pero ojalá que eso no tengamos también que llegar, o sea, que la gente no se ponga en negativas, porque aquí estamos hablando de que la vida, no solamente de esa persona, sino de su familia, de su comunidad, está verdaderamente en riesgo, la calidad de vida y la vida propia. El tiempo del proceso son varios días y cada día que pasa va en contra, ¿no? Ahora hay muchos barrios en la zona del este y del sur que tienen ríos muy cerca, ¿no? Zonas muy pobladas, al ser más pobladas obviamente hay más desecho. ¿Esto llevaría a que el criadero aumentara? Que haya ríos, hay afección, o sea, tiene que ver. Recuerden que estamos hablando de agua estancada. Cuando obviamente hay muchos desechos, hay partes de los ríos o alrededor de los ríos que se estancan. Entonces ahí eventualmente sí puede haber riesgo. Pero un río que fluye naturalmente no tiene por qué ser, digamos, un punto que sume. Riachuelos o fuentes de agua. O fuentes de agua natural, sí, fuentes de agua. O incluso esas que tienen también en los lugares, en algunas casas, hoteles, está saliendo agua constantemente. Correcto. Ahí no hay problema. Claro, o sea, el problema es cuando el agua se estanca. Ahora, ¿qué pasa con el clima? Porque bueno, evidentemente las lluvias no han venido todavía como se debe en esta época del año, pero el clima ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que jala el mosquito? ¿El calor o la misma? Evidentemente el agua llovida que queda es el que le favorece. Gancho principal. Ese es el gancho principal. El mosquito busca dos cosas, obviamente. Bueno, la temperatura. ¿Y calor o frío? ¿Qué es lo que la temperatura alta, la temperatura alta lo favorece. Caliente. Okay. A él le gusta y es donde él está más a gusto para reproducirse. Por eso Jacó, digamos, por eso esa zona del puerto. Por eso Jacó, y le gusta también a veces hasta la humedad. Entonces por eso también, por ejemplo, en Limón hemos tenido tradicionalmente muchos casos de dengue. Ha venido disminuyendo por el gran trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Que ahí se han organizado bastante, pero siempre es un riesgo, ¿verdad? Y le gusta mucho el calor, y donde encuentre el sangre humana, ahí está contento. Obviamente sangre humana asociado a depósitos de agua. Si él, lamentablemente, pues más bien para él, no tiene depósitos de agua donde vivir, aunque haya sangre humana, él no puede reproducirse. Entonces va a buscar siempre las dos condiciones, temperatura alta en la medida de lo posible, aunque eso no es tan cierto, porque vea que en Alajuelita, por ejemplo, las temperaturas no son tan altas, por ejemplo, como en Jacó. Eso te iba a comentar, exacto. Sí, él se ha ido adaptando, entonces las alturas y las temperaturas no son tan absolutas. Obviamente, entre más alto, hablando del Chirripó, ahí no van a haber casos porque ya él se inhibe de depositarlos. Pero no hay que confiarse de que, también el dengue o el Zika es un asunto de los puertos o de las zonas... No, también él se ha ido adaptando, ¿verdad? Ahora, hay muchos lugares en los barrios donde tienen todavía llantas, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos dicho, pero entonces dicen, las llantas están vacías, no tienen agua, no hay posibilidad de que les caiga, a pesar de que no están totalmente cubiertas. ¿El mosquito se puede alojar ahí si no hay agua o del todo no?
Él se puede alojar, pero para hacer el depósito de los huevecillos para un y criadero, reproducirse, digamos, para criarse. es que exactamente, para reproducirse, él ocupa el agua por fuerza. Okay. Los huevecillos no pueden crecer si no tienen el agua donde están, digamos, lo que habíamos explicado el otro día. Él pone, la mosquito hembra, sí, pone los huevecillos exactamente cerquita filito, del nivel del agua, ¿verdad? Ajá. Para que el agua siempre esté pegándole y que los huevecillos puedan justamente madurar hacia los estados adultos. Entonces, él puede estar oculto en una llanta, sí, pero él no puede reproducirse. Okay. Él ocupa Claro, siempre claro, el agua. Un poquito de agua, humedad. Un poquito de agua. Y lo mínimo que haya, sí, un poquitito de agua. Lo que Puede habíamos ser hablado un el otro día. pelín de agua, Sí. exacto. Hasta los desniveles que hay en el baño, Sí. que a veces uno se ducha Sí. y en la Y esquina queda ahí en la- quedó un ajá. desnivelito, Sí. hasta ahí se puede criar. Se puede Ahora, crear. Y reproducir, Sí. ok. Doctor, ¿qué pasa con esos lotes que a lo mejor vemos baldíos, que no están habitados? El zacate crece, siempre que llueve quedan pocitos. ¿Cierto? ¿Quién controla esa si se zona? absorbe rápido, pues no Pero- hay tanto problema. El problema es cuando, como le digo, se estanca, Se ya quedan ahí 2 o 3 estancados. días y está el pozo, ahí perfectamente se puede hacer un criadero, se convierte en un criadero. Igual habíamos hablado el otro día, aunque le duela a mucha gente, y yo sé que hay muchas amas de casa que nos ven que les encantan las plantas, las bromelias, las bromeliáceas, que son como esas que parecen unas piñas, ¿verdad? Claro, Ajá. que se deposita el agua Ahí ahí. también se deposita y ahí hemos encontrado justamente huevecillos y larvas cuando ya Ay, están. eso sí que es increíble. A mí me llamó mucho la atención de que realmente las flores alberguen esa agua que puede servirle a los criadero. mosquitos. Ahora, por ejemplo, en los lugares donde tienen muchos animales, sabemos que no estamos hablando de fincas ni nada, estamos hablando de casas donde de repente tienen animales o más aislados, hasta un caballito tienen, ¿verdad? O qué sé yo, diferentes especies de animales y tienen aquellas chunchas llenas de agua. Y no las están cambiando todos los días, doctor. De repente uno no puede puede ser imperceptible ese criadero o es notorio. No, es que, como le digo, en el momento que el agua se estanca, aunque la gente no vea los huevecillos y aunque la gente tal vez no está viendo el mosquito, porque el mosquito también, no es que... No es que vamos a ver los voladores como A cuando veces- se anidan un montón de moscas. A veces pues sí, en lugares donde hay alta concentración, Se ven. pero a veces hay mosquitos ahí ocultos y no necesariamente la gente los está viendo y están tranquilos de que aquí no hay mosquito y el mosquito anda por ahí. Anda y por ahí. justamente a la hora que le gusta picar más es Sí, las estadísticas en la dicen penumbra, en como a las 5, 7 y al final de la tarde. Así exactamente, 5, 7 de la mañana, 5, 7 de la noche es cuando a él le encanta salir a buscar la sangre humana. Entonces, justamente él va, busca la sangre y una vez que ya tiene la sangre, él va y busca también para poner los huevecillos porque ya... Ahora, esto no creo que no lo había preguntado nunca, pero si estamos en lugares, por ejemplo, volvamos a Jacó, donde sabemos que hay existencia, que hay muchos casos, ¿qué recomendación le damos evidentemente fuera de tener las consideraciones de sacar el agua, de que no se empose, de tener todo como se debe? ¿Cómo cuido a mis hijos? ¿Qué les pongo, doctor, para protegerlos en barrios donde a lo mejor no tienen el mismo cuidado que en el mío? El repelente, que siempre y cuando sea autorizado, tenga un registro sanitario. Uno se fija en el repelente. Porque ahora hay 1000 repelentes. Y ahí Sí. dice MS, buscan donde diga MS, el registro, ¿verdad? Entonces ahí está bien, porque es un repelente que ya pasó, digamos, las condiciones necesarias de calidad para que no provoque alergia, para que no provoque ningún daño a la salud y más bien proteja. ¿Y el repelente se echa una vez al día o el repelente No, hay que porque estarlo eso es aplicando. como el ¿Cada factor de cuántas protección? horas? ¿Cada cuánto? Eso depende también de cuánto suda la persona, de si está obviamente expuesta más al aire libre y está ejercitándose. Si está ejercitándose, pues será cada hora, cada 2 horas, ¿verdad? Obviamente bueno. tampoco hay que medir también la alergia que puede provocar en la gente, Generar porque a sí. pesar de, como le digo, de que son probados muchos de esos repelentes. Pero hay gente que no tampoco Hay gente que tiene está reacción preparada la piel para estar poniéndose todo el tiempo, Sí, ¿verdad? Tiene reacción ¿Y las alérgica. pulseritas y las chunchitas o las pastillitas, eso sirve, doctor? Bueno, las pastillas no tanto, las pulseras sí han demostrado ser efectivas, pero igual, por ejemplo, si una persona es asmática, posiblemente ese olor que desprende las alguna patitas y reacción. todo, Sí. entonces esa gente tiene que cuidarse el doble, ¿verdad? Porque si son asmáticos tampoco se van a estar exponiendo a crisis asmáticas. Claro. Entonces ahí lo ideal es que más bien no estén expuestos al mosquito, buscar zonas donde verdaderamente el mosquito no esté circulando. Y obviamente usar mosquiteros en la noche si hay mucha concentración, por ejemplo, es una medida. Y el uso de las mallas que se ponen en las ventanas y en las puertas, Sí. de tal forma que el mosquito, es una malla obviamente muy finita, ¿verdad? Para que atrape un mosquito, porque el mosquito, a pesar de que es pequeño, ¿verdad? Él tiene un cuerpo de 4 o 5 Sí, milímetros. microscópico, sí, sí. pero entonces tiene que ser una mallita muy fina, Muy- ¿verdad? No es que van a ajá. poner Para una que no malla pueda de esas pasar, sí. Exactamente. Otra cosa muy importante es, las mujeres embarazadas tienen que cuidarse el doble. Por supuesto. Y se ha visto también la transmisión sexual, aunque no es la medida más sostenida o más importante de transmisión del Zika, es importante que las mujeres que ya están embarazadas, además de que se cuiden de la picadura del mosquito, y en eso no solamente ellas, sino la familia, que la protejan, porque sabemos que una mujer embarazada tampoco puede andar levantando criaderos y cosas, ¿verdad?
es importante que use preservativo durante el resto del embarazo, porque justamente como se ha demostrado que se transmite sexualmente también, no es, como le digo, la manera principal. La manera principal siempre sigue siendo el mosquito, pero se puede transmitir sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si la pareja sexual de esa mujer embarazada tiene una infección por Zika y es de esas que pasaron sin síntomas, no se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Entonces siempre es importante que use el condón. Yo sé que supuestamente hay, bueno, uno lo ve por la misma formación del bebé dentro de la mamá, que en las primeras semanas es cuando se forma el cerebro y los organelas del sistema nervioso, pero no se sabe exactamente hasta qué semana es seguro. Entonces, hasta qué etapa de gestación. Las precauciones del caso. Entonces, condón necesario, embarazadas, mientras que estemos... manga larga, o todo lo que limite la exposición de la piel a la picadura del mosquito es importante. Entonces, a mí ya me empezó a picar todo, doctor. Ay, no, Patricia, no, pero... Estamos sugestionados, ya empezamos a rascarnos. Manga larga, importante. Manga larga, sombrero, pantalón largo, ¿verdad? Que le cubra. O sea, que el mosquito no tenga piel donde picar. Y obviamente con más todavía énfasis de protegerse, como decimos, de 5 a 7 de la mañana y 5 a 7 de la tarde. Durante todo el día. El mosquito son las horas preferidas, pero no es que no puede picar fuera de esas horas. Fuera de esas horas. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nuevamente le agradecemos y seguimos hablando de este tema porque verdaderamente estamos expuestos y hay que erradicar esto. Que pase un feliz día, doctor. Muy bien, gracias por venir. Positiva con eso. Tenemos que activarnos para eliminar. Hay que activarnos, tomar la iniciativa y nosotros tomamos la iniciativa con otro tema que ya Verónica está lista para compartirlo con nosotros. Vero.